Buen día, hoy vamos a desarrollar una aplicación tipo CRUD con ADO.NET en el lenguaje de programación C#, utilizando Windows 4. La aplicación vamos a realizarla con la base de datos MySQL. Vamos a hacer un formulario tipo CRUD muy básico que sirva como modo de iniciación para los que están incursionando en .NET y que están trabajando con bases de datos. En este caso vamos a tomar como excusa trabajar con MySQL, para lo cual inicialmente vamos a trabajar con la aplicación Sun, la cual pueden descargar, que es software libre, la pueden descargar en internet, y desde ahí vamos a crear nuestra base de datos, la cual va a tener dos tablas, y a través de los campos que queremos de esas dos tablas vamos a crear un formulario en el cual vamos a hacer las operaciones de inserción, actualización, eliminación y consulta. Y cabe resaltar que voy a trabajar este ejercicio utilizando lo que sería, yo generalmente le digo a mis estudiantes, vamos a trabajar el proyecto como no se debe hacer. ¿Por qué? Porque no voy a trabajarlo utilizando programación orientada a objetos propiamente, sino que voy a mostrar la secuencia en cada botón de cuáles son los elementos o el orden en que deben ir apareciendo los diferentes tipos de objetos de ADO.NET. ¿Listo? Ya más adelante haremos una grabación utilizando el modelo de programación en N capas o en 3 capas. Yo generalmente lo trabajo a 4 capas, pero hoy vamos a trabajarlo de la forma básica, de manera que se pueda ver en qué orden deben crearse los diferentes objetos de ADO.NET. Otra cosa, para aprovechar al máximo este video, si van a desarrollar el ejercicio, pueden ir desarrollándolo e ir pausándolo en la medida que ustedes vayan desarrollando. Entonces vamos a empezar abriendo la aplicación Sun, el cual nos va a instalar varias aplicaciones como el Apache, MySQL, trae soporte para PHP. En este caso vamos a trabajar con C#, pero voy a darle aquí a iniciar al Apache, voy a darle a iniciar al servicio de MySQL, y ya que vamos a trabajar para interactuar con la base de datos con el PHPMyAdmin que viene integrado con Sun. Como podemos ver, los puertos que están configurados acá son el puerto 80, el del HTTP, y el puerto por defecto de MySQL, que es el 3306, el cual vamos a utilizar en la cadena de conexión más adelante, por lo menos el de la cadena de conexión. Listo, entonces aquí ya puedo, si quiero, minimizo y entramos a nuestro navegador de preferencia. Y vamos a decirle acá sobre el navegador por aquí aparte. Vamos a listo. En este caso voy a escribir localhost, apuntando a mi equipo local, localhost, o en su defecto podríamos hacer con la dirección IP 127.0.0.1. En este caso ya darle localhost y se abre el dashboard del Sun. Le vamos a dar aquí en PHPMyAdmin, y aquí del lado izquierdo podemos ver algunas de las bases de datos que ya están creadas. Y voy a irme aquí a la sección de SQL, y utilizando el lenguaje de consulta estructurado de SQL a través de comandos de tipo DDL del lenguaje de definición de datos, voy a ir haciendo nuestra base de datos. Nuestra base de datos va a tener dos tablas. Una tabla se va a llamar estado, que va a tener un ID y un nombre, y vamos a tener la tabla usuario, que va a tener username, password, nombre y de estado. En el caso, vamos a empezar entonces creando nuestra base de datos. Vamos a decirle create database. El lenguaje de consulta estructurado de SQL no es case sensitive, sin embargo muchos autores generalmente escriben los comandos que son de SQL en mayúscula. Entonces, por esa razón lo estoy escribiendo en mayúscula. Entonces voy a decir que voy a crear mi base de datos, a la cual le voy a colocar el nombre de prueba.
Te voy a crear la base de datos prueba. Terminamos los comandos en punto y coma, seleccionamos la base de datos, le decimos que vamos a utilizar la base de datos prueba. Procedemos entonces a crear nuestras tablas. Entonces, utilizamos el comando create table y le asignamos el nombre a la tabla. En este caso es la tabla estado. Abro, cierro paréntesis, finalizo con punto y coma. Dentro de los paréntesis vamos a colocar la configuración de nuestra tabla, que va a tener un campo ID, va a tener un campo nombre. El campo ID va a ser de tipo entero, entonces le decimos aquí que es de tipo int. El campo nombre va a ser de tipo varchar. Vamos a trabajarlo como varchar, tipo varchar. Y le voy a dar un tamaño de 30 caracteres. Voy a decir además que la base de datos no permita valores nulos. Le voy a colocar la restricción de campo non-null. Al ID, que va a ser la llave primaria, no le asigno el non-null porque la llave primaria por defecto es de tipo non-null. Y procedo entonces a definir la llave primaria. Muchas personas simplemente colocan aquí primary key y ya. A mí en lo particular me gusta asignar los constraints. Le voy a asignar el constraint y le voy a colocar que este es un constraint de llave primaria pk, el nombre que le estoy asignando, que tiene que ver con la restricción y el nombre de la tabla. Esto uno le puede colocar el nombre que desee, sin embargo le coloco un nombre al constraint que me identifique qué tipo de restricción es y a qué tabla aplica, y dependiendo de los otros constraints van a depender también de con qué campo esté relacionado. En este caso la llave primaria campo estado, y le colocamos la restricción de tipo primary key, y entre paréntesis colocamos el nombre del campo que corresponde a la llave primaria, que es el ID. Si hubiera más de un campo que fuera parte de la llave primaria, como una llave primaria compuesta, tendríamos que colocar una coma y el nombre del siguiente campo, pero en este caso simplemente es el ID. Pero ya teniendo nuestra primera tabla, bueno, aquí podemos ver otra cosa, y es que yo voy a asumir unos valores que voy a insertar por defecto, que va a ser 1 activo, 2 bloqueado y 3 retirado, y en ese caso tendríamos que colocar otra restricción al campo nombre, porque podríamos, si quisiéramos, así como está, escribirle 4 activos, y no es lógico que exista un ID 1 activo y un 4 activo. Entonces debemos colocar una restricción también al campo nombre de tipo único para que no se repita. Entonces en este caso sí le adiciono una coma y le coloco el constraint. Listo, le damos aquí constraint, le decimos que el constraint es de campo único y que es en la tabla estado en el campo nombre, y la restricción es de tipo único, campo único, y el campo único va a ser el campo nombre. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer ahora la tabla usuario. Hacemos el mismo proceso, le decimos create table, nombre de la tabla, que en este caso es usuario. Abro, cierro paréntesis, finalizo con punto y coma, defino los nombres de los campos que van a ser parte, y aquí le doy una tabulación para que sea una indentación y el código sea mucho más legible al momento de escribirlo. Y voy a escribir los nombres de mis campos, que son username, password, nombre y EI de estado. Listo. Voy a escribir aquí password de nuevo, que me queda así. Password. En el username voy a decir que es un varchar de 30. Va a ser un varchar de 30. Y el password va a ser también un varchar de 30. Voy a decirle que es un campo non-null. El nombre voy a decirle que es un varchar de 100.
varchar de 100. También voy a decir que sea de tipo non null, no permita nulos. El ID estado, vamos a decir, bueno, el ID estado va a tener una relación entre la tabla usuario y la tabla estado, lo que se conoce en bases de datos como una llave foránea. Este campo debe tener el mismo tipo de datos que tiene el campo con el que va a ser relacionado, en este caso de campo de tipo entero. Listo, vamos a hacer los constraints ahora, entonces de la llave primaria y la llave foránea. En este caso le doy constraint. Digo que voy a definir la llave primaria de la tabla usuario. Colocamos el nombre de la restricción, que es de tipo primary key, y la llave primaria va a ser el campo username. Vamos a definir ahora la llave foránea, el foreign key. Le decimos que vamos a definir el constraint. Coloco el nombre del constraint, le digo que voy a definir un foreign key entre la tabla usuario y la tabla estado. Escribo la restricción que es de tipo foreign key, abro paréntesis, coloco el nombre del campo que va a ser el campo ID estado, y este campo, bueno, el siguiente código lo pude haber escrito en la misma línea, pero lo voy a escribir en la siguiente, por eso no hay una coma al final, y es donde le digo con qué campo está relacionado la llave foránea del campo y de estado de nuestra tabla de usuario. En este caso le digo references, que está referenciado con la tabla estado a través del campo ID o el ID. Listo. Con este script así como está, ya tendríamos creada la tabla estado, la tabla usuario. Ahora voy a insertarle los valores por defecto a la tabla estado. Para ello voy a decirle aquí que voy a insertar, ya voy a usar comandos de tipo DML, del lenguaje de manipulación de datos de SQL. Le voy a decir que voy a insertar dentro de la tabla que se llama estado, en los campos que son el campo ID y el campo nombre, le voy a asignar los valores. En este caso yo pude haber insertado solamente, hacer un insert por cada registro, pero voy a agregar todos los campos de un solo. Entonces voy a colocarle aquí que el primer valor que vamos a insertar va a ser 1 y que va a tener un valor que va a decir activo. Separo por coma, le voy a decir que voy a tener el 2, que va a tener un valor que va a decir bloqueado. Separo por coma, le digo que voy a insertar el valor 3, que voy a decir que es retirado. Así que es retirado. Y finalizo con punto y coma la instrucción. Quiere decir que de esta manera puedo insertar los 3 registros utilizando solo un inserito. Y vamos a insertar un valor por defecto a la tabla usuario. Te vamos a decir aquí que vamos a insertar dentro de la tabla usuario en los campos username, password, nombre e ID estado, los valores. Entonces el username, vamos a decir que el usuario por defecto es el administrador, que vamos a llamarlo admin, en minúscula. Vamos a colocarle el anti-hacker, el password 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a darle un nombre, que en este caso vamos a escribir administrador como tal, el nombre administrador, y le vamos a asignar el valor de 1, que para la lógica de lo que estamos haciendo corresponde a que el usuario se encuentra activo. Ya una vez tengamos el script,
y vamos a ejecutarlo. Sin embargo, yo voy a hacer algo aquí por si acaso. Voy a darle un control C para copiar el código por si ocurre algún error, no se me vaya a perder el script. Y acá le voy a dar en continuar. Aquí se ha ejecutado el script y lo que podemos ver, estos chulitos verdes nos indican que todo salió bien. Si miramos aquí en la parte izquierda, podemos ver que aquí se encuentra la base de datos prueba. En el caso que no hubiese aparecido, ustedes pudieron haberse ido acá a este botón que dice recargar el panel de navegación y poder mirar las tablas que fueron creadas. En este caso está la tabla de estado. Si le damos clic en estado, vamos a ver que tenemos los tres valores para el campo ID y nombre, que es activo, bloqueado y retirado. Y en la tabla de usuario únicamente tenemos el admin con contraseña 12345, nombre administrador y estado 1. Listo. Ya teniendo la base de datos, entonces ahora sí vamos a proceder a hacer nuestra aplicación en .NET. Para ello voy a abrir una instancia de Visual Studio 2022 en la versión Community. Podemos ver que del lado izquierdo nos aparecen los proyectos creados recientemente. En este caso vamos a darle aquí donde dice crear un proyecto nuevo, aquí crear un proyecto. Cuando es la primera vez que usted entra acá, se va a encontrar estas opciones por defecto de la siguiente manera. Va a decir que están todos los lenguajes, todas las plataformas, todos los tipos de proyectos. En este caso dijimos que vamos a trabajar en el lenguaje de programación C# para la plataforma Windows y vamos a trabajar una aplicación de tipo escritorio basado en Windows Form. Entonces, le buscamos la opción escritorio. Aquí nos aparecen una variedad de plantillas. Aquí tenemos la de NetFramework, si quisiéramos trabajarlo con NetFramework, pero en este caso vamos a trabajar con la última versión para aplicación de Windows Form, plantilla de proyecto para crear una aplicación de Windows Form de .NET. Listo, entonces le voy a dar en siguiente. Aquí le voy a dar el nombre del proyecto. Voy a decir que esta aplicación se llama Prueba CRUD. Así la voy a llamar, Prueba CRUD. Y podemos observar que la ubicación por defecto que tienen los proyectos es la siguiente, la que aparece aquí, que es en disco local C, la carpeta usuarios, y mi usuario particular se llama casa, el que estoy utilizando. Dentro de él hay una carpeta que se llama source, y dentro de source está la carpeta repos, algo así como repositorio. Dentro de repos vamos a encontrar una carpeta que tiene el nombre de la solución, que es el que aparece aquí abajo. Por defecto, cuando escribimos el nombre del proyecto, él le asigna el mismo nombre a la solución, pero si quisiéramos que el nombre de la solución sea diferente al del proyecto, simplemente le cambiamos el nombre de la solución y de esa manera la carpeta que se encontraría aquí en repos tendría el nombre de este archivo. Hay que tener en cuenta que dentro de esa carpeta vamos a encontrar un archivo con extensión .sln, que es el que jalona los archivos del proyecto dentro de la solución, ya que una solución puede tener varios proyectos, no solamente uno, sino que puede tener varios proyectos. En este caso, tanto la solución y el proyecto se llaman igual. Te voy a darle siguiente. Aquí escojo cuál versión, con qué versión voy a trabajar de .NET. Al día de hoy, la última versión, en esta versión de Visual Studio 2022, es Net 8 con compatibilidad a largo plazo. Voy a darle crear. Y esperamos mientras el entorno organiza, por decirlo de alguna manera, el proyecto y empezamos a crear los diferentes elementos. Aquí se creó. Estoy esperando que el diseñador termine de cargar todo.
Mientras el diseñador termina de cargar esto, les voy comentando que aquí encontramos lo que se conoce como el explorador de soluciones, donde aquí arriba está el nombre de la solución, aquí abajo tenemos el nombre de nuestro proyecto. Una solución puede tener más de un proyecto. En este caso solamente tenemos uno. Si esto lo queremos que se pegue a la izquierda, le quitamos acá esta opción de la mitad, decimos ocultar automáticamente y él se esconde. Así tendríamos más espacio acá para trabajar. Sin embargo, en este caso voy a activar el explorador de soluciones. Además de eso, voy a activar la ventana de propiedades también. En la ventana de propiedades, cada vez que seleccionemos un objeto del entorno gráfico acá, vamos a observar que él aquí nos muestra todas sus propiedades. De la parte izquierda podemos utilizar el cuadro de herramientas para insertar los diferentes objetos que necesitemos. Ahora, ¿qué ocurre si por alguna razón no tenemos ni el cuadro de herramientas, el explorador de soluciones o las propiedades visiblemente? Simplemente nos vamos a la barra de menú en ver, le decimos ver explorador de soluciones, le podemos decir ver ventana de propiedades, que lo podemos activar también con la tecla de función F4, y por acá tenemos donde se encuentra ver cuadro de herramientas, aquí lo tenemos, listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? En nuestro caso, la aplicación que voy a tener va a tener un username, un password, nombre y un ID estado. No le voy a colocar ni siquiera un campo para la verificación del password, porque la idea es intentar hacer un proyecto que sea corto y que se puedan trabajar los conceptos sin que nos demoremos tanto. ¿Listo? En este caso voy a agregar un contenedor, entonces me voy aquí al cuadro de herramientas y voy a agregar un contenedor. Pero antes de agregar un contenedor, él por defecto, observen que aquí nos aparece en el proyecto un formulario. Pero un momento, vamos a correr esto acá así. Aquí nos aparece un for 1. Vamos a suponer que yo quiero crear mi propio formulario de usuario. Entonces me voy aquí al proyecto, al nombre del proyecto, le damos clic derecho y le decimos agregar formulario Windows Forms. Listo. Y a este formulario de Windows Forms lo voy a llamar FRM usuario. FRM usuario. Listo. Voy a cerrar el for 1. Ahora observen lo siguiente: si yo ejecuto el proyecto desde el botón de acá, la flechita verde, vamos a ver de que en el texto que aparece aquí arriba va a decir que este formulario que se está ejecutando corresponde al del for 1. Se supone que yo necesito que corra el FRM usuario. En este caso lo que tenemos que hacer es cambiar por el orden por donde se va a iniciar la aplicación. Eso lo podemos modificar en el lenguaje de programación C# buscando el archivo que se llama program.cs. En este program.cs vamos a encontrar que aquí hay una sección donde, entre otras cosas, al igual que en Java, en C#, el punto de entrada de una aplicación es la clase que tenga el método main. Podemos ver que aquí tenemos una clase, que es la clase program, y tenemos el método static void main, que la única diferencia que tiene con Java es que en Java se escribe en minúscula por el camel case que se utiliza allá. Aquí se utiliza un upper camel case. Aquí tanto los espacios de nombre empiezan en mayúscula, los nombres de las clases empiezan en mayúscula, los nombres de los métodos y las propiedades empiezan en mayúscula. En este caso, dentro del static void main, en la sección application round, le cambiamos el nombre del formulario por donde vamos a iniciar. En este caso voy a cambiar for 1 por FRM usuario. De esa manera, cuando yo ejecute mi aplicación, ya va a iniciar por este formulario que acabamos de crear. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a empezar entonces a crear el entorno gráfico. Vamos a darle aquí doble clic en FRM usuario. Listo. Entonces comentaba ahorita que voy a irme aquí a la sección de contenedores
y voy a agregar un Table Layout Panel. Yo puedo agregar mis controles aquí sin ningún problema en el entorno, pero a mí me gusta utilizar el Table Layout Panel en algunos casos. Voy a usar un Table Layout Panel en el cual voy a irme aquí a la opción que dice editar filas y columnas. Me está mostrando que tiene dos columnas y están proporcionalmente separadas con el 50% cada una. Voy a decirle aquí que me muestre las filas y voy a agregar dos filas más. Voy a tener username, password, nombre y de estado, y sí, para esas cuatro. Te voy a agregar dos filas más. Voy a seleccionar presionando la tecla Shift sin soltar la primera opción y voy a darle aquí en absoluto que la separación entre filas tenga 40 píxeles y le voy a decir aceptar. Listo, ahí tengo entonces donde voy a tener mis controles y vamos a tener el botón insertar, actualizar, eliminar, consultar y botón cerrar. Quiere decir que voy a colocar 5 botones. Voy a usar entre otros Table Layout Panel. Aquí tengo el Table Layout Panel y a este Table Layout Panel le voy a colocar 5 columnas con una fila. En este caso le digo aquí también editar filas y columnas. En este caso voy a tener 5, 3, 4, 5. Las voy a seleccionar todas y voy a decirle que todas tengan el 20% de separación. Sin embargo, y si hubieran habido 6 o 7 donde no es tan fácil colocar la misma proporción, yo le hubiera colocado 100% y él le hubiera asignado el mismo porcentaje a todas. Entonces le voy a dar en aceptar. Y, bueno, me faltó quitar la fila, entonces voy a decirle que editar filas y voy a decirle que me muestre las filas y voy a quitar una fila, eliminar. Listo. En este caso ahora procedo a agregar mis objetos al entorno. Para ello doy clic voy a darle clic aquí primero a mi Table Layout Panel donde van a ir los controles y voy a colocar un label para el username, un text box para el username. Solamente tengo que darle doble clic y él se va acomodando. Nada más tengo que darle al Table Layout Panel la primera vez clic. Sigo entonces, tenemos este username, password, label y text box. El label para el nombre, text box para el nombre, label para el estado del usuario y en este caso vamos a utilizar un combo box. Listo. Y para los botones vamos a agregar 5 botones. Entonces selecciono el Table Layout Panel donde voy a proceder a colocar los botones y le doy doble clic 5 veces. Y procedo ahora a colocarle nombre a los objetos. Entonces selecciono el label 1, me voy a la ventana de propiedades, busco mi propiedad name y a los labels los voy a empezar llamando por LBL de label, LBL username. Doy clic y sin necesidad de dar enter ni nada de eso, doy clic sobre el siguiente y simplemente escribo enseguida el nombre siguiente que es LBL. Este se va a llamar LBL password, a este le vamos a llamar LBL nombre y a este lo voy a llamar LBL estado. A la caja de texto voy a llamarla txt username, a esta lo voy a llamar txt password, esta la voy a llamar txt nombre, y a este lo voy a llamar cmb estado del combo box. Y los botones los voy a empezar llamando por btn y a este lo voy a llamar btn insertar, a este lo voy a llamar btn eliminar, a este lo voy a llamar btn actualizar, este btn consultar, y a este lo voy a llamar btn cerrar o salir, btn cerrar.
Ahora voy a colocarle en la propiedad text a los objetos que visualmente lo que va a ver el usuario en esos botones. Entonces buscamos la propiedad text aquí en el label 1, aquí va a decir username, en el label 2 va a decir password, aquí va a decir nombre, aquí va a decir estado, aquí tenemos insertar, este es eliminar, actualizar, consultar y por último cerrar. Listo. Aquí podemos ver los nombres de nuestros diferentes controles. El único que no le puse nombre fue a los Table Layout Panel. Voy a decirle a este que se llama, vamos a colocarle nombre para guardar como el estándar de nombre que estamos llevando en todo. Table Layout Panel Controles, y este va a ser el Table Layout Panel botones. Y acá entonces en la ventana de propiedades podemos ver los nombres de todos nuestros controles seguido de los espacios de nombre de cada una de las diferentes tipos de clase. Listo. Vamos a proceder entonces empezando colocando bueno, antes de seguir quiero mostrarles algo, y es que si damos doble clic aquí a cerrar, podemos ver lo siguiente, la siguiente estructura. Voy a esconder esto por aquí un poco, voy a esconder aquí, voy a cerrar esto acá y esto también lo voy a esconder. Aquí podemos ver que se encuentran todos los diferentes using o espacios de nombre que por defecto vienen con .NET. Esto es lo que equivale en otros lenguajes a hacer una importación de paquetes. Aquí se llaman espacios de nombre o namespace, que dependiendo, a medida que se van utilizando, estos se van colocando en negrita. Aquí tenemos el espacio de nombre que tiene el nombre de nuestro proyecto. En este caso tenemos una partial class, una clase parcial del formulario que hereda de la clase for de system.windows.force. Tenemos aquí el método constructor de la clase, como podemos identificarlo porque tiene el mismo nombre que tiene la clase. Este método constructor tiene un método por defecto que él crea, que es el método initializeComponent. Este método initializeComponent es el que es código autogenerado. Cada vez que nosotros agregamos un objeto, él lo instancia, lo inicializa y lo agrega al formulario. Ahora vamos a ver dónde se encuentra definido este método initializeComponent. Al momento que le di doble clic al botón cerrar, podemos observar que él nos crea un evento privado que nos retorna valores. Eso es lo que indica el void, al igual que en lenguajes como Java, y en donde aquí está el nombre del objeto seguido del evento que estamos trabajando. Cada uno de estos objetos va a tener siempre dos variables, una variable sender, una variable de tipo event_args y este de tipo object. Dependiendo de las operaciones que estemos haciendo en algún momento, es posible que podamos utilizar estos valores, pero dentro de lo que vamos a hacer ahorita no lo vamos a utilizar. Les decía ahorita que el método constructor de clase tiene este método que se llama initializeComponent, que es donde se encuentra definido. Si nosotros nos vamos acá al explorador de soluciones, vamos a ver que pegado al nombre del formulario hay un archivo que se llama frmusuario.designer. Si nosotros le damos doble clic, vamos a encontrarnos que aquí es donde se encuentra definida la clase formulario. En .NET existe un concepto que se llaman los partial class o clases parciales, que permite tener una clase separada en diferentes archivos, pero que son vistos como uno solo. En este caso, vean que el frmusuario de acá dice que esta es una clase parcial de frmusuario que hereda de for. Y acá tenemos definida la clase como tal. Ahora, si nos vamos a la parte inferior, podemos encontrar que aquí está toda la parte declarativa de los diferentes objetos que fueron
insertados al entorno, pero vamos a ver también que acá dice que está el código generado por el diseñador de Windows Force. Si le damos aquí y desplegamos, vamos a encontrarnos que encontramos un método llamado el método initializeComponent. Y de esta manera aquí se encuentran instanciados los objetos e inicializados. Aquí están el Table Layout Panel Controles con todo lo que se le hizo y después la inicialización de cada uno de los objetos que fuimos agregando. Entonces ya sabemos dónde se encuentra el método initializeComponent, que es en el archivo Designer. Voy a cerrar mi archivo Designer. Con él no me tengo que meter. Si yo necesito crear algo, escribir código asociado con los objetos del entorno, debería colocarlo después del método initializeComponent dentro del FRM usuario. Bueno, en este caso, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a definir el botón cerrar, la programación, que en este caso, si fuera solamente cerrar el botón, yo le puedo decir que cierre esta clase a través de this.close. Y él se va a cerrar y va a finalizar, porque al momento que se cierre el formulario principal, se finaliza la aplicación. Generalmente, por ejemplo, esta podría ser una opción que va dentro de un MDI, el this.close sería la mejor opción. Pero si fuera en definitiva la opción salir de la aplicación para que finalice, deberíamos llamar a través de la clase application el método easy, y a través de easy cerramos o finalizamos la aplicación. Sin embargo, en este caso yo voy a colocarle this.close simplemente. Pero ya sabemos que application easy sí nos saca definitivamente. This close solamente cierra la ventana. Si este formulario hiciera parte de un MDI, simplemente se cerraría la ventana. Cuando es application easy, sí se sale definitivamente de toda la aplicación. Entonces, vamos a guardar acá y vamos a empezar a definir entonces aquí a nivel de clase. Voy a definir una variable de tipo string a la cual voy a llamar connects, que va a definir o voy a utilizar para la cadena de conexión. Le voy a decir connects. Bueno, en C# cuando vamos a declarar variables, colocamos el tipo de datos al que estamos definiendo. En este caso le vamos a decir que es una variable de tipo string, que se va a llamar connects. Listo. Dentro del método constructor de la clase, que sabemos que se ejecuta al momento en que se crea una instancia del objeto, en este caso aquí en FRM usuario voy a colocar, voy a inicializar la cadena de conexión. La cadena de conexión varía dependiendo del proveedor administrado que estemos utilizando para trabajar con los objetos de Adonet. Entre otras cosas, Adonet es una de las tecnologías que se utiliza en .NET para comunicar mi aplicación con un origen de datos, llámese manejador de base de datos. Hay diferentes tipos de proveedores administrados que se pueden utilizar. Se puede utilizar el de SQL para trabajar con SQL Server. Se puede trabajar con OLDB, que me va a permitir trabajar con Access, me va a permitir trabajar con Oracle, me va a permitir trabajar con SQL Server propiamente dicho. Tenemos también el proveedor de ODBC. Sin embargo, nosotros dijimos que vamos a trabajar con MySQL y ahorita les digo qué tenemos que hacer para poder trabajar con dicho espacio de nombre o qué tenemos que instalar para poder trabajar. Listo. En este caso voy a proceder ya tengo aquí el connects y voy a escribir lo que sería mi cadena de conexión. Este es de pronto uno de los parámetros que varía dependiendo del motor de base de datos que vamos a utilizar, pero de resto cuando empecemos a utilizar los diferentes objetos de Adonet vamos a darnos cuenta que ellos son muy, utilizan las mismas propiedades y los mismos métodos para llevar a cabo las operaciones. Lo único que van a cambiar son los nombres de los objetos de las clases que hacen parte de los proveedores administrados. Por ejemplo, si fuéramos a trabajar con OLDB y voy a crear un objeto de tipo conexión, le tendríamos que crear un objeto OLDB connection.
Si es de SQL, sería SQL Connection. Si es de ODBC, ODBC Connection. Nosotros vamos a trabajar con MySQL, entonces vamos a crear uno de MySQL Connection. Los parámetros que pide la cadena de conexión, que es uno de los atributos que llevan los objetos tipo conexión para establecer la conexión con la base de datos. Y cuando trabajamos con MySQL, uno de los parámetros es establecer cuál es el nombre del servidor. En nuestro caso, vamos a trabajar con el equipo local, localhost, o en su defecto colocaríamos la dirección IP o el nombre del equipo donde se encuentra instalada el MySQL. Recuerden que estamos trabajando con SAN, pero estamos trabajando de manera local, por eso coloco localhost. Vamos a colocar los parámetros separados por punto y coma. El siguiente parámetro que vamos a trabajar es el puerto. En el caso de MySQL utiliza un puerto por defecto. Cuando iniciamos la creación de la base de datos, mostramos acá que SAN tiene aquí un puerto que es el puerto 3306, el puerto por defecto, y a menos que lo hayan cambiado, deberíamos colocarle el que le haya sido asignado o configurado. En este caso vamos a trabajar con el puerto 3306, que es el que es por defecto. Vamos a establecer el nombre de la base de datos. Yo le voy a decir database y le voy a colocar el nombre de mi base de datos. La base de datos que creamos nosotros tiene por nombre la base de datos prueba. Entonces le vamos a decir aquí que el database es la base de datos prueba. Y por último le vamos a establecer lo que es el usuario de la base de datos. Como estoy utilizando SAN y no le he creado ningún usuario ni nada por el estilo, simplemente voy a colocar el superusuario que él trae por defecto, que es root, el root de MySQL, y vamos a establecer el password de dicho usuario. El SAN por defecto no trae contraseña, entonces voy a colocar aquí comillas simples vacías, ¿ya? Porque no tiene contraseña el usuario de SAN, ya, el que viene por defecto. Si estamos trabajando en un MySQL en el cual se le asignó una contraseña al usuario, debemos colocarle la contraseña que se le haya asignado. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a agregar al proyecto la referenciación al espacio de nombre de MySQL, que viene siendo lo que es el MySQL Data. En este caso nos vamos al explorador de soluciones, nos vamos aquí a la sección que se llama dependencias, y en dependencias le voy a dar clic derecho, voy a buscar la opción que se llama administrar paquetes NuGet, me voy a ir a la sección de examinar y voy a escribir MySQL, y ahí nos empiezan a aparecer una variedad de paquetería disponible a través del administrador de paquetes NuGet. En este caso, el que yo quiero agregar es el mysql.data, el espacio de nombre, que como podemos ver acá nos dice que va a crear objetos de MySQL Data, MySQL Client. En este caso le doy clic y entre otras cosas voy a coger este porque es por decirlo, el del original del mismo creador de MySQL, o más bien de los propietarios de MySQL, que en este caso es Oracle. Entonces le voy a dar clic y le voy a dar aquí en la parte derecha donde dice instalar. En este momento me está diciendo que Visual Studio está a punto de realizar cambios en esta solución, que va a agregar esta serie de referencias. Le digo que las aplicar y le doy a aceptar, que se aceptó la licencia. Le digo aceptar. Listo, en este momento dice aquí instalar, esperamos un momentito y ya ha sido instalado. Aquí vemos que ya nos aparece la opción para desinstalarlo si queremos. Ya está instalado entonces el espacio de nombre. Entonces ya puedo cerrar el administrador de paquetes NuGet, y lo primero que debo hacer para poder empezar a crear los objetos de MySQL es utilizar el espacio de nombre, hacerle la importación o el using.
En este caso le voy a decir que voy a hacer un using a mysql.data.mysql client. Ese es el espacio de nombre en el que se encuentran los diferentes tipos de objetos que vamos a utilizar. Entonces, vamos aquí a decirle que, bueno, ya establecimos nuestra cadena de conexión. Vamos a empezar entonces con el botón insertar. Voy a decirle aquí, doble clic al botón insertar. Voy a ocultar esto para tener un poquito más de espacio y poderles aquí ampliar la ventana de código de Visual Studio. Voy a correrlo para acá un poquito, ahí está bien. Y vamos a empezar entonces a crear los diferentes objetos en el orden que deben aparecer. Sin embargo, nosotros vamos a llevar a cabo operaciones con el lenguaje de consulta estructurado. En este caso vamos a insertar un usuario. Pero se me olvidaba algo. Resulta y pasa que lo primero que yo debería hacer en esta aplicación es cargar el ComboBox de estado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos un método. Vamos en Visual Studio, nos vamos a crear un método y voy a darle doble clic aquí al formulario. Esto me va a generar el FRM usuario load, el evento load, que al momento que se cargue el formulario se ejecuta esto. Yo voy a crearme aquí un método que voy a llamar private void cargar combo estado. Cargar combo estado. Listo. Abro mi bloque de instrucciones, cierro y en el for load, en el frm usuario load, le voy a llamar a cargar, voy a llamar al método cargar combo estado, de manera que cuando se cargue el formulario se ejecute lo que vamos a trabajar en esta sesión de aquí. Listo. Lo primero que vamos a hacer entonces es, vamos a definir la sentencia SQL que vamos a llevar a cabo. En este caso voy a declarar como tipo string la variable SQL, una variable llamada SQL, y a esta variable SQL le voy a asignar la sentencia SQL que vamos a llevar a cabo. En este caso es una consulta. Le voy a decirle que voy a seleccionar los campos ID y nombre de la tabla que tiene por nombre estado. Es decir, que me va a cargar todos los valores que tiene dicha tabla. Listo. Lo primero que voy a hacer yo ahora es crear mi objeto tipo. Lo primero que voy a hacer es crearme. Lo primero que voy a hacer. Bueno, aquí cometí un errorcito. Aquí la llamé VSQL y aquí la puse en mayúsculas. Entonces vamos a colocarlo VSQL también. Listo. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear los diferentes objetos de Adonet que vamos a utilizar. Para esta consulta vamos a tener que utilizar 4 objetos. Un objeto conexión, un objeto tipo comando, un objeto adaptador, porque vamos a hacer una consulta y la vamos a asignar a través de un data table, y el data table lo vamos a utilizar para alimentar o cargar el combo box que vamos a trabajar. En este caso entonces empezamos creando el objeto de tipo conexión. Entonces le digo que voy a crear un objeto de tipo MySQL Connection, que voy a llamarlo CN y lo voy a instanciar enseguida. Entonces le digo, voy a crear una nueva instancia del objeto MySQL Connection. Yo, si deseo, puedo inmediatamente a través del método constructor del objeto MySQL Connection
para suministrarle lo que sería la propiedad y la cadena de conexión. Él acá me está diciendo que el VSQL, pero aquí lo que cabe colocar es la cadena de conexión. En este caso no lo voy a hacer de esa manera, voy a mostrar cuáles son las propiedades que están asociadas a cada uno de los objetos por aparte, y en los siguientes botones que hagamos voy a hacer la misma representación, pero ya utilizando lo que serían a través del método constructor, a través de la sobrecarga de los métodos constructores, pasarle los parámetros de forma directa. Entonces, en este caso yo tengo que decirle al objeto cn que voy a asignarle una cadena de conexión. Entonces le digo cn.connectionString y le voy a asignar la cadena de conexión que ya nosotros previamente declaramos a nivel de clase y que inicializamos en el método constructor de la clase. Entonces, es el que estoy cargando acá. Ya teniendo eso, ya yo puedo llamar al método cn.open, que es el que abre la conexión. Recuerden que la cadena de conexión es la que tiene la información de con qué base de datos me voy a conectar, en dónde se encuentra ubicada. Aquí están todos los datos en el localhost, a través de este puerto, con esta base de datos, con este usuario y con la contraseña que tiene asignado. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a crear un objeto de tipo comando. Entonces voy a crear un MySQL command. MySQL command, se llama cmd. Le digo es igual a una nueva instancia, llamando al método constructor. No voy a usar las sobrecargas para colocar todos los parámetros que pueden ir. En este caso, bueno, aquí el IntelliJ de Visual Studio, él siempre nos está sugiriendo código, en la mayoría de los casos atina con lo que estamos haciendo o queremos hacer. En este caso me está diciendo que si quiero configurar el command text, que en este caso es la sentencia SQL o el nombre del procedimiento almacenado que queramos ejecutar en caso que estemos trabajando con bases de datos que soporten procedimientos almacenados. En mi caso estamos trabajando con una sentencia SQL, no con un procedimiento almacenado. Entonces, le asignamos al command text la variable SQL, que es la que tiene la consulta que queremos cargar en el combo box. ¿Qué le voy a decir ahora? Al objeto comando lo debo asociar a un objeto tipo conexión. Entonces le vamos a decir cmd.connection, y en este caso es nuestro objeto cn que ya creamos aquí anteriormente. Otro de los parámetros que podemos configurar con el objeto comando es el command type. El command type en nuestro caso, en este caso es el que nos está sugiriendo ahí, que es command type text. Si yo no lo coloco, ese es el valor por defecto. Quiere decir que si yo no lo hubiese colocado, de igual manera iba a funcionar correctamente. Sin embargo, si voy a trabajar con procedimientos almacenados, ahí sí me tocaría decirle que es un store procedure. Vean que para el caso el command type, cada uno de ellos representa un número. En este caso el store procedure es igual a 4 y el text es 1. Sin embargo, es mejor colocarlo de forma explícita para tener más claridad de qué tipo de comando estamos trabajando. Bueno, entonces ya una vez tenemos el objeto de tipo comando, bueno, entre otras cosas, y cabe mencionar que para hacer operaciones de inserción, actualización y eliminación, basta con que yo tenga un objeto conexión y un objeto comando. Estas operaciones de inserción, actualización y eliminación se llevan a cabo a través de un comando que es el método de executionQuery, el cual vamos a utilizar ahorita cuando estemos programando los botones de insertar, eliminar y consultar. Sin embargo, en nuestro caso lo que vamos a hacer es una consulta y que la vamos a asignar a un objeto que se llama DataTable. El DataTable es una de las estructuras que podemos utilizar cuando queremos hacer una consulta. En este caso voy a decir que voy a crearme un objeto de tipo DataTable. El objeto DataTable
pertenece al espacio de nombre system.data. Por eso vamos a encontrar que no existe un OLDB Data Table, un MySQL Data Table, sino que para cualquier proveedor administrado que estemos utilizando, el Data Table es Data Table. Listo. El Data Table es una estructura que maneja un enfoque desconectado. Quiere decir que cuando se ejecute la consulta que vamos a realizar, una vez esta sea asignada al objeto Data Table, yo puedo cerrar el objeto tipo conexión. Si aquí abrimos la conexión, al final, para liberar el recurso debemos cerrarlo. En este caso, apenas yo ejecute la consulta que estamos haciendo, este Data Table, ya yo puedo cerrar la conexión y puedo después trabajar con el Data Table. Él maneja lo que se llama un enfoque desconectado. Ahorita que vayamos a hacer el botón consultar, vamos a trabajar con otra estructura para hacer consultas, que es el Data Reader, que al contrario de este maneja un enfoque lo que se llama conectado, que la única manera que podamos acceder a sus valores es mientras se encuentra conectado. Ahorita vamos a hablar un poquito más del Data Reader. Sin embargo, indirectamente, cuando vamos a trabajar con un Data Table, hay que trabajar de manera obligatoria con un Data Adapter o un adaptador. E indirectamente, cuando hablamos del Data Adapter, tenemos que hablar del Data Reader. ¿Por qué? Porque el Data Adapter, que es el intermediario entre los datos de la base de datos y la estructura, que en nuestro caso vamos a usar un Data Table en este caso, podríamos usar un Dataset, pero quiero usar un Data Table. En este caso, al momento que llamamos al método que ejecuta esta consulta, que es el método fill, él internamente implementa un data reader para ejecutar la consulta, sacar los datos y asignarlos. Entonces, cuando usamos un data table, indirectamente los datos se han obtenido a través de un data reader, el cual es implementado a través del adaptador. En este caso vamos a crear entonces mi objeto MySQL Data Adapter, vamos a llamarlo Data Adapter, y le vamos a decir que es una nueva instancia de MySQL Data Adapter. El adaptador tiene una propiedad. Él incluso puede autoimplementar un objeto comando. Indistintamente de eso, a mí siempre me gusta trabajar mejor con el objeto comando y decirle después al adaptador que quiero trabajar con este objeto comando. Para hacer esa asociación, le digo el dataadapter.select command. Le digo con qué objeto comando quiero trabajar. En este caso con CMD. En este momento ya puedo entonces ejecutar mi consulta llamando al método fill, en el cual le debo proporcionar el objeto destino, que en este caso es un data table, y una vez se ejecuta esto, ya yo puedo cerrar la conexión de mi base de datos. Le digo cn.close, libero el recurso. Ahora, este data table lo voy a utilizar para alimentar el combo box de mi formulario. En este caso, le voy a decir acá al combo box, lo vamos a, ¿dónde está? Listo, vamos a configurar nuestro combo box. Mi combo box se llama CMB estado. Él tiene una propiedad que es la propiedad data source, donde yo le puedo decir, hey, yo quiero cargar mis datos de este data table que acabo de asignarle unos valores. En este caso, entonces, los combo box, ellos generalmente, el usuario ve unos valores. Por ejemplo, en nuestro combo box, al momento en que se cargue, el usuario lo que va a ver es que dice activo, bloqueado, retirado. Sin embargo, en la base de datos, como la hemos creado, vamos a guardar 1 en el caso que sea activo, 2 que sea bloqueado y 3 que sea retirado. Entonces, para decirle cuál es el campo de la consulta esta que hicimos, que está asociado para que vea el usuario, nosotros le decimos acá al combo box, combo estado.displayMember. De esta manera le vamos a decir que es el campo ID el que tiene es el campo nombre,
es el que tiene el nombre de lo que va a ver el usuario. Y en el caso del valor que realmente nosotros vamos a utilizar para insertar en la base de datos, que va a ser 1, 2 y 3, en nuestro caso aquí en este ejemplo, va a ser representado por la propiedad value member, que en este caso sí va a corresponder al campo ID. En este momento, ya con este código que tenemos, se carga el combo box. Lo otro que podemos hacer, si no queremos que aparezca el primer índice, que es el índice 0 seleccionado, o sea que nos aparecería de primerito activo, podemos decirle al combo estado que su propiedad select index sea igual a -1, y de esa manera no vamos a tener ningún elemento seleccionado. Otra cosa que, bueno, recuerden que esto lo hicimos en un método llamado cargar combo estado, y este cargar combo estado se ejecuta cuando se carga el formulario. Recuerden que al ejecutar este proyecto debemos tener habilitado la instancia de nuestro servidor de MySQL, que en nuestro caso lo estamos trabajando con SAN, y voy a hacer, bueno, vamos a ejecutarlo enseguida para ver si se cargó el combo box. En este momento estoy aquí en la flechita y vemos que se han cargado las opciones del combo box. Ahora observen que aquí yo puedo escribir cualquier cosa y eso yo no quiero que pase. ¿Cómo hacemos para que una persona simplemente podamos nada más seleccionar los valores que están acá? Nos vamos a ir aquí al formulario, seleccionamos nuestro combo box, damos clic a nuestro combo box, selecciono mi combo box, me voy a la ventana de propiedades y voy a buscarme una propiedad que se llama Dropdown Style. Aquí la tenemos y vamos a asignarle el valor Dropdown Leads. Listo. De esa manera, si yo ejecuto acá y selecciono y se me da por querer escribir algo, estoy intentando escribir y nada, no me deja. Lo máximo que puedo hacer es que si escribo la R me lleva al donde empiece por R, o si escribo la B me empieza por B, pero ya no me deja escribir. Listo, entonces ahora vamos a proceder a programar los demás botones. Volvemos entonces, vamos con nuestro botón insertar. Bueno, vamos a esperar qué pasó. Listo, le doy doble clic en insertar y procedemos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos ahorita. Sin embargo, voy a ir enseñándole cositas para agilizar un poco más lo que es la parte de la escritura de código. Al igual que en otros lenguajes de programación, en C# nosotros podemos declarar la variable sin necesidad de hacer esta declaración tradicional, sino que le podemos decir que con var vamos a declarar la variable vsql, y con el simple hecho de que yo le asigne un valor de tipo cadena, él asume el tipo. Ya él con eso sabe que esta es una variable de tipo string. Listo. En este caso vamos a insertar, entonces vamos a decir que vamos a insertar dentro de la tabla usuario, en los campos y username, password, username, password y cuál otra vamos a colocar aquí, username, password y nombre e ID de estado, que son los campos que tiene nuestra tabla usuario. Vamos a colocar más pequeño. Vamos a insertar dentro de la tabla usuario, en estos campos, los siguientes valores, los values. En mi caso no voy a insertar valores, sino que voy a asignarle unos parámetros. A estos parámetros van a llamarse igualito que los nombres de los campos. En este caso voy a copiar y pegar acá
para facilitar el desarrollo. Y simplemente le voy a agregar una arroba para referirme al parámetro arroba username, arroba password, arroba nombre, arroba id estado. Listo. Nos quedaría de esta manera. Insertar dentro de la tabla usuario en los campos username, password, nombre y de estado los valores de los parámetros arroba username, arroba password, arroba nombre, arroba id estado. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a empezar a crear mis objetos. Listo. En este caso, así como hicimos para declarar con var la variable de tipo string, yo puedo declarar también mi tipo objeto connection y decirle, voy a declarar con var, digo var cn es igual a una nueva instancia de MySQL connection, aquí lo tengo. La única diferencia que voy a aplicar con el de aquí abajo es que no voy a escribir la propiedad connection string, sino que la voy a pasar a través del método constructor. Aquí vemos, aquí tiene dos sobrecargas. Si miramos la segunda, dice que yo le puedo proporcionar la cadena de conexión. En este caso, la variable connects que tenemos declarado a nivel de clase. ¿Listo? Y procedemos, entonces ya aquí puedo inmediatamente abrir la conexión. Ven que ya nos ahorramos unas pequeñas líneas de código. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a declarar nuestro objeto comando. Entonces le vamos a decir, y con var también, cmd es igual a una nueva instancia de MySQL command, donde le voy a proporcionar el command text y le estoy proporcionando el connection. Ya con eso me estoy ahorrando tener que escribir estas dos propiedades de aquí, tanto command text y connection, ya no tengo que hacerla. Y como es una sentencia SQL, tampoco es necesario que le diga el command type que establecimos aquí como command type text, porque por defecto es command type text. ¿Listo? ¿Qué viene ahora? Como nuestra inserción tiene unos parámetros, debemos adicionar los parámetros al objeto comando. Entonces en este caso debo decirle cmd punto parameters punto, y voy a utilizar el que dice adicionar con valores, donde vamos a proporcionar primero el nombre del objeto, el nombre del parámetro, seguido el nombre del parámetro, seguido del valor. Listo. En este caso yo voy aquí a colocar esto así como una plantillita y voy a copiarlo. Voy a darle control C para después tener uno para el username, uno para el password, uno para el nombre, uno para el estado. En este caso, entonces aquí irían los nombres de mis parámetros que están en la consulta. Entonces están arroba username, arroba password, arroba nombre, arroba id estado, El segundo parámetro de este método, como podemos ver, es de tipo object, porque yo le puedo asignar cualquier tipo de datos, sea un entero, un double, un string, un objeto de una clase creada por nosotros. En este caso, el username corresponde al valor que tiene txt username en su propiedad text, que es un string. Tenemos a txt password .text, tenemos al txt nombre .text y tenemos en este caso el id estado. Recuerden que es un combo box. En este caso no es la propiedad text, lo que vamos a agregar es el valor seleccionado y eso lo tenemos con punto
select value, la propiedad select value. Listo. Ya una vez he cargado al objeto comando los parámetros que están utilizándose en la sentencia SQL, procedemos a ejecutar la consulta. Entonces, en este caso, voy a declarar una variable que se va a llamar numRed, a la cual le voy a asignar lo que me devuelva el método tipo función cmd executeOnQuery. Él me va a retornar el número de registros afectados por la sentencia SQL. Este método lo vamos a utilizar tanto para insertar, actualizar y eliminar. Una vez llamo al método de executeOnQuery, ya yo puedo cerrar mi base de datos y decirle cn.close y después validar si se llevó a cabo la operación. Y entonces simplemente le digo si la variable numRed, que la variable numRed es mayor a 0, es porque se insertó, hubo una inserción. ¿Listo? Si numRed es mayor a 0, la llavecita de cierre. Listo. Si numRed es mayor a 0 es porque se llevó a cabo la operación correctamente. Entonces aquí le vamos a decir a través de un MaserBox, llamando al método show, le decimos se insertó el usuario. Listo. ¿Qué más podemos hacer aquí ahora? Bueno, si no se insertó, algo pasó, muy seguramente algo pasó. No se insertó el usuario. Listo. Aquí, pero ¿qué pasó? Me comí una llavecita por acá sin querer, el del método acá, el del botón. Ya aquí está la llave, aquí tenemos el del condicional sí. Listo. Y voy a crear un método llamado el método limpiar, para que después que se hagan las operaciones limpiemos. Te voy a decirle private void método limpiar sin parámetros, y vamos a decirle que a txt username en su propiedad text le vamos a asignar vacío, al txt password en su propiedad text le vamos a asignar vacío, al txt nombre en su propiedad text le vamos a asignar también vacío, y al combo boss, a cmb estado, en su select index le vamos a asignar -1 para que lo coloque, para que no seleccione ningún elemento. Listo. Entonces acá en el caso que se inserte el usuario, llamamos al método limpiar. Listo. ¿Y qué procedemos a hacer ahora? Listo. Vamos a probarlo. Voy a ejecutar. Y voy a agregar aquí a Homasan. Voy a colocar la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. No le hemos colocado aquí, ahora le colocamos a esta caja de texto la propiedad password char para que no se vea la contraseña. En este caso vamos a escribir aquí José Manuel Santos, y el estado que está activo. En este caso le digo insertar, me dice se insertó el usuario y se limpia la caja de texto. Vamos a mirar, como todavía no tenemos el botón consultar programado, vamos a irnos aquí al PHP Miami, vamos a ver la tabla usuario y vamos a encontrar que ya tenemos el usuario Homasan activo. Vamos a hacer entonces, o vamos a proceder a hacer la consulta con DataReader para ver cómo
para hacer la consulta. Sí, vamos a hacer la consulta para que cuando vayamos a hacer la actualización no nos toque, por decirlo de alguna manera, cargar todos los datos del usuario, sino que lo consultamos y después lo actualizamos. Entonces voy a darle aquí en cerrar y procedo a crear la codificación para el botón. ¿Dónde está el formulario, el diseño? Aquí está. Le damos doble clic a consultar. Vamos a proceder de forma muy similar a como hicimos ahorita, acá con esta parte de acá. De hecho, puedo reutilizar toda esta partecita de aquí, me sirve. Hasta aquí me sirve todo. Empezamos entonces a personalizar. Iniciamos la sentencia SQL en este caso, entonces vamos a hacer una consulta. Entonces vamos a seleccionar los campos password. El username no, porque el username es el que voy a través del que voy a buscar. Le voy a seleccionar el password, voy a seleccionar el nombre, voy a seleccionar el ID estado de la tabla que tiene por nombre usuario, donde se cumpla que el campo username sea igual al parámetro o al valor que tiene el parámetro @username. En este caso le vamos a dar aquí, ya aquí tenemos entonces el objeto conexión creado con la cadena de conexión, se encuentra abierto, se creó el objeto comando con la sentencia SQL y el objeto connection asociado, se creó el parámetro txt username. Listo. Entonces lo que procedemos a hacer ahora es declarar un objeto de tipo data reader. Entonces vamos a decirle aquí, es más, podemos hacer la declaración con var y decirle vamos a crear tr y vamos a ejecutar del objeto comando el método de SQReader. La diferencia que hay entre insertar, actualizar y eliminar, que es con execute and query, con el data reader lo que hacemos es con el data reader lo obtenemos a través del método SQReader, que nos devuelve que en este caso un MySQL data reader. Listo. Ahora lo que vamos a mirar es si ese data reader tiene valores. Para ello vamos a usar el método read, que es un método de tipo booleano. En este caso vamos a decirle entonces que si el data reader, llamando al método read, mejor dicho, si el data reader lee, es porque hay valores, y si hay valores los vamos a obtener y los vamos a mostrar. Entonces le vamos a decir que al txt password, en su propiedad text, le vamos a asignar lo que tiene el data reader en el campo vamos a asignarle lo que tiene el data reader en el campo password y lo vamos a convertir a cadena, a string. Llamamos al método toString y llamamos a txt nombre, le asignamos a la propiedad text de la caja de texto nombre el data reader que tiene por nombre punto toString. Por nombre nos falta el ID estado. Bueno, aquí no es tanto el ID estado, aquí es la propiedad select value del combo box. Aquí sería cmb estado punto select value. Observemos qué tipo de dato tiene select value, es de tipo object. Quiere decir que no es necesario hacerle conversión de tipo. Entonces select punto select value es igual a lo que me devuelva el data reader del campo ID estado, y así debería tomar. Listo.
En el caso que no exista, o sea, si no lee es porque no existe, y si no existe le decimos que el usuario no existe. Entonces le decimos aquí si no, si no, si no, colocamos MaceBots que diga MaceBots.show, mensajito donde le decimos al usuario que el usuario no existe. Si el data reader lee, cargamos los datos, si no, no existe y mandamos a limpiar. Le decimos, llamamos al método limpiar. Una vez terminamos de hacer la consulta y de sacar los datos del data reader, es cuando vamos a proceder a cerrar la conexión. Si lo hacemos antes, el objeto data reader no nos va a permitir acceder a sus datos. Listo. Vamos a probar esto. En este caso voy a escribir Homasan, que fue el que creé ahorita, le digo consultar. Si aquí yo escribí Pepe, que no existe, va a decir consultar y va a decir el usuario no existe. Y si buscamos el admin, aquí lo tenemos. Bueno, ahorita nos faltó, había comentado y no lo hice, que iba a asociarle a la propiedad password, el campo password, una propiedad. Voy a la ventana de propiedades y se llama la propiedad password char. En el password char le voy a asignar un asterisco, que palabras más, palabras menos, lo que yo escriba en esta caja de texto, esto es lo que se va a visualizar, un asterisquito cada vez que yo escriba. De esta manera, cuando estemos ejecutando y escribamos algo, nos van a salir son unos asteriscos y no el valor que estemos escribiendo. ¿Listo? Vamos a proceder a hacer el botón eliminar. Para estos botones ya voy a proceder entonces a reutilizar un poco de código de los botones anteriores. Entonces el botón eliminar, lo que es el insertar, actualizar y eliminar se parecen mucho. Lo que cambia uno de otro es la sentencia SQL que estamos ejecutando. Entonces voy a seleccionar toda esta parte de aquí, así tal cual, completa el del insertar. Y voy a ver qué me sirve y qué no me sirve. En este caso voy a proceder a decirle, bueno, aquí vamos a borrar casi todo esto. Y vamos a decirle que con SQL vamos a hacer un borrado, vamos a eliminar de la tabla usuario el registro donde el username sea igual al parámetro @username. Listo. En este caso creo el objeto conexión, abro la conexión, creo el objeto comando y solamente necesito el parámetro username. Ejecuto la consulta, cierro el objeto conexión. Si el número de registro es mayor a 0 es porque se eliminó el usuario. Se eliminó el usuario. Si no, es porque no existe el usuario. No existe el usuario. Y en los dos casos llamo al método limpiar. Tanto si es satisfactorio o no. Listo. Y ese sería el botón eliminar. Vamos a hacer ahora el actualizar. El actualizar se parece más al botón insertar, porque tiene casi todos los parámetros que utilizarse. Entonces en este caso vamos a irnos acá al insertar. Vamos a irnos al insertar. Voy a darle copiar. Y voy a darle doble clic al botón actualizar. Le doy en pegar. Y procedo
hacer la sentencia SQL. En este caso le voy a decir que voy a actualizar la tabla usuario, donde le voy a asignar al campo password el parámetro @password. Al campo password, al campo nombre le voy a asignar el parámetro @nombre. Al campo ID estado le voy a asignar el parámetro @ID estado. Donde el campo username sea igual al campo @username. Ahí lo tengo. Esa sería mi sentencia SQL de actualización. En el caso nuestro aquí, en el insertar, también se agregaron los mismos parámetros. A mí me gusta generalmente colocar los parámetros en el orden que aparece la sentencia SQL. Sin embargo, aquí, si lo hubiera dejado así como estaba, no habría ningún problema. El problema es cuando trabajamos con OLEDB, sobre todo con Access, donde sí se utiliza un valor de tipo posicional. ¿Listo? En este caso vamos a hacer las pruebas. Bueno, vamos aquí a terminar. Aquí hay que decirle que si el número de registro es mayor a 0, es porque se actualizó el usuario y limpiamos. Si no, es porque efectivamente aquí no existe el usuario, no existe el usuario que quedó actualizado. ¿Listo? Y quedaría de esta manera el código. Vamos a ponerlo así, por si lo van a pausar cuando estén trabajando. Ahora vamos a probar esto. Vamos a decirle que voy a insertar a un señor llamado Pepe. Voy a insertar a Pepe. Y Pepe es 321 la contraseña. El nombre Pepe Santos. Y se encuentra bloqueado. Voy a insertarlo. Si consulto a Pepe, vamos a encontrar que está bloqueado, que tiene una contraseña, pero este es Pepe Santos Sánchez y lo voy a actualizar. Si vuelvo a buscar a Pepe y lo consulto, aquí está Pepe Santos Sánchez. Si lo elimino, le doy a eliminar, y si busco a Pepe nuevamente, le damos consultar, el usuario no existe. Y de igual manera, si busco a Pepe y le digo que lo quiero eliminar, me va a decir que no existe. Y de esa manera hemos terminado nuestro ejercicio. Espero que esto les sea de mucha ayuda en su formación en ADONET, iniciando con .NET.